tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles y bienvenidos a La Conversa. Siempre es interesante conversar. Si algo interesante en la vida es la comunicación. Y damos la bienvenida a un joven abogado, Universidad Católica, hasta donde Así entiendo. es, Raúl. Cristóbal García, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? No, Raúl, muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos quienes nos están viendo a esta hora helada mañana en Linares. Estaba bastante helada la mañana en nuestra ciudad de Linares y en toda la zona central del país. Bueno, tú eres de la Católica en Santiago, abogado. Así es. Sí, tuve ahí el honor, el privilegio y la suerte de poder estudiar Derecho en la Universidad Católica. Fue una experiencia bastante bonita, de la cual aprendí muchas más cosas que leyes y Bueno, esa es la las vida, razones del ordenamiento jurídico. Eso ya es una etapa superada. Yo pude terminar la carrera y jurar como abogado ya hace unos años, y desde ahí me he dedicado a el servicio público y sobre todo el hacerle frente a un periodo en la historia de Chile que ha sido bastante, por decirlo de alguna manera, emblemático en lo que ha tenido que ver con la discusión del futuro, lo que han sido los procesos constitucionales. Ahí me tocó, dos fallidos. Exactamente, me tocó recorrer varias comunas de Chile, dando a conocer de qué se trataba primero el texto de la Convención y después el texto del Consejo Constitucional. Y luego de esa experiencia ir adquiriendo también un diagnóstico de lo que estaba pasando realmente en el país, que no se respondía con un cambio constitucional. Hoy día estamos recorriendo el Maule Sur, buscando también desde el Congreso en un futuro próximo darle en lo posible respuesta a esas soluciones que la gente pide a problemas que tienen en el Maule Sur, sobre todo en el campo profundo, hace 40 o 50 años atrás, que son los mismos problemas. Exactamente igual se mantiene. Pero hay varios problemas. A ver, ¿por dónde empezamos? Uno, el director de la ONAR me decía la otra vez que uno de los problemas de Linares es que es la ciudad que está más lejos de Santiago. Me dijo, para mí, eres el más lejano que tengo en Chile. Pero ¿cómo? Le dije, si estamos a 300 kilómetros. Claro. Sí, me dijo, voy a Punta Arenas, voy en avión, estoy en 2 horas. Voy a cualquier parte, estoy en 2 horas, Linares necesito 4 veces. Exactamente, o sea, el Maule Sur, Linares, Parral, Cauquenes, claro, es lo que está más alejado en cuanto a conectividad, es lo que tiene que ver con Santiago para la movilización, y si uno quiere ir, por ejemplo, a la quinta región costa, más todavía. O sea, uno se demora de Linares a Viña sin parar 5 horas y en un en condiciones óptimas. Claro. El día Viernes Santo en la mañana, pero otros días se demora 6 tranquilamente. Y eso ha generado en la historia, sobre todo de la provincia, problemáticas que hasta hoy ha sido muy difícil de superar. Una de ellas, por ejemplo, es las cifras de desempleo que históricamente ha tenido nuestra ciudad y la provincia en general, muchas veces por sobre el promedio nacional, llegando a los 2 dígitos. Y ahí, la verdad, Raúl, desde mi punto de vista, es donde podemos conectar esto con la que es la principal actividad de nuestra zona, que es la agricultura. Claro. Porque aquí la mitad de la población tiene algún vínculo con la agricultura, son clientes, en fin, pero están ahí. Exactamente, y todos sabemos que la agricultura tiene ciertas condiciones, particularidades que le hacen ser una actividad que hoy día tiene muchas trabas, tiene muchas regulaciones que, por así decirlo, frenan la inversión. En primer lugar, es que en Chile no existe una ley que regule la agricultura de forma global, ¿ya? Nosotros, si vemos las distintas áreas, los distintos oficios, los distintos tipos de comercio, vamos a encontrar que existe una ley de turismo, una ley de pesca, una ley marco del cambio climático. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la regulación agrícola, encontramos más de 20 cuerpos normativos distintos que la regulan en sus distintos aspectos. O sea, en el Código Civil, todo lo que tiene que ver con la adquisición de terreno, en el Código Sanitario, lo que tiene que ver obviamente con los temas más de salubridad, pero después entramos a la Ley Orgánica del INDAP, a la Ley Orgánica del SAC, a la Ley de Semillas, a la Ley de Suelo. Por tanto, cuando un agricultor va a entrar a la actividad, primero tiene que asesorarse al menos con un abogado, que todos sabemos que lamentablemente muchos no cobran muy barato. Después, la regulación exige el estar lidiando constantemente con 5 o 6 servicios o ministerios distintos. Entonces esto va trayendo como consecuencia 2 cosas. Primero, desde el punto de vista de la familia agricultor campesina,
donde existe una brecha gigante a la hora de poder acceder a la información, y eso va generando muchas veces que la productividad de las pequeñas cosechas sea cada vez menor, y en segundo lugar que hoy día la inversión en el mundo agrícola vaya cada vez en desmedro, retrocediendo. Entonces nosotros podemos tener, Raúl, 1000 programas de proempleo que vengan de los distintos ministerios, servicios, incluso de la municipalidad. Pero si no existe realmente inversión, sobre todo en el rubro agrícola, el trabajo no va a caer del cielo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es buscar distintas fórmulas para que los empresarios quieran volver al que era en su momento el principal sostén de toda la economía chilena, que era la agricultura. Y eso va en dos sentidos. Primero, desde una regulación legal integral, y segundo, por el aumento de proyectos en nuestra región y sobre todo en el Maule Sur, que atraigan la existencia de industria en nuestra zona. Bueno, ese es un problema que no lo había pensado, fíjate que bueno, tenemos demasiados afluentes y que cuesta llegar al río final. Entonces, claro, uno piensa en CONAF, piensa en, no sé, cualquiera de los que me estabas nombrando tú, aquí son muchos. Entonces, claro, cuerpos distintos y que la persona le complica mucho. Bueno, y esta multiplicidad de regulaciones, multiplicidad de servicios va generando muchas veces afectaciones a los derechos de los agricultores. Y hay 3 ejemplos muy concretos que dan cuenta, en definitiva, cómo la falta de existencia de una ley integral va poniendo piedras en el camino al desarrollo de la actividad agrícola. Un primer ejemplo es un decreto que emanó desde el Ministerio del Medio Ambiente, ni siquiera del Ministerio de Agricultura, y esto es un decreto, Raúl, ni siquiera una ley, que exigía o aumentaba el precio de determinadas maquinarias porque emitían cierto material particulado por sobre un determinado límite. Allá. Una norma, para desincentivar el uso. Una norma que probablemente, quizás con buena intención, realizó un asesor legislativo del Ministerio del Medio Ambiente, pero que no tenía, por así decirlo, el conocimiento necesario del mundo agrícola, porque esa norma lo que hacía directamente era elevar en más de un 30% el costo de adquisición de cualquier tractor. Eso iba a significar un aumento de gastos al desarrollo de la actividad agrícola que hoy día, sobre todo la familia agricultor campesina, no puede sustentar. Un segundo ejemplo se dio con una resolución exenta. Para que la gente entienda en su casa, un decreto exige al menos pasar por Contraloría. Una resolución exenta se denomina precisamente así, porque está exenta del examen de la Contraloría. Se salta, pasa por el lado. Exactamente. Y una resolución exenta de este año del Ministerio de Agricultura obligaba a todo agricultor a avisar con 48 horas de anticipación al SAC la utilización de cualquier tipo de plaguicida. ¿Ya? Los que trabajan y los que saben cómo funciona el trabajo agrícola y están en los tiempos de cosecha, saben que la no aplicación o no de forma inmediata de un plaguicida puede significar la pérdida de todo el trabajo de la temporada. Claro. Entonces, nuevamente, es una norma que, ante la falta de regulación agrícola, termina produciendo en los agricultores muchas desventajas para poder dedicarse a esta actividad. El problema es que está ubicado a 30 kilómetros de Linares, venir aquí a hacer el trámite, entonces ya es muy largo. Entonces, mala ley. Claro. Ya llevamos 2. Y la última tiene que ver con un tema que es más profundo y que se puede abordar desde distintas perspectivas, que es lo que tiene que ver con el aumento del avalúo de los predios agrícolas por parte del Servicio de Impuestos Internos, que no solamente ha traído aparejado la existencia de un aumento importante en el valor de las contribuciones, que es un tema que podríamos tocar otro día en cuanto a un impuesto que es esencialmente injusto porque se está gravando la propiedad y no la ganancia. Todos los impuestos que nosotros pagamos son generalmente gravando una ganancia. Si yo gano un determinado sueldo, hay un impuesto a esa ganancia a través del impuesto a la renta. Si yo adquiero un determinado bien y servicio, hay un impuesto a esa adquisición a través del IVA. Si yo adquiero una herencia, a esa herencia. La contribución es un derecho o un impuesto perpetuo que yo tengo que pagar por el hecho de tener una casa. Pero este aumento de el avalúo de los predios agrícolas no solamente ha traído aparejado, Raúl, que suba el precio de las contribuciones, sino también que muchas familias salgan de la categorización de la familia agricultor campesina, ya que la ley orgánica del INDAP establece como un límite de 120 millones de patrimonio
para poder ser considerado familia agricultor campesina y así poder postular a todos los beneficios que el INDAP entrega a estas familias. Como sube el avalúo de los predios agrícolas, hoy día hay muchas familias que están fuera de esta categorización sin tener ninguna fortuna. Nosotros sabemos que la gran mayoría de los terrenos son heredados y hay muchas familias que lo único que tienen es su tierra y por tanto hoy día quedan fuera de esos beneficios. Si existiera una ley que, por así decirlo, consagrara y protegiera al agricultor, como existe hoy día una ley que protege los derechos del consumidor, los derechos del trabajador, los derechos de los estudiantes, todos los cuerpos normativos que regulan, por así decirlo, materias tienen catálogos de derechos y el agricultor no existe hoy día. Oye, qué interesante esto. Oye, Cristóbal, me gustaría que conversáramos más después porque la verdad es que estamos mirando una cosa más macro, no tan así a cómo está el precio de las papas ni de la sandía, o sea, estamos mirando el problema en forma general que nos hace falta verlo. Claro, y esa es una de las grandes razones por las cuales la economía sustentada en la agricultura, como la que tenemos nosotros en el Maule Sur, hoy día sufre tanto. Pero también es importante que nosotros pensemos cuáles son las inversiones, los proyectos que son necesarios para que exista una mayor presencia industrial en nuestra zona. Y hay cuestiones que son muy gráficas, Raúl, como por ejemplo el imaginarse venir desde el norte, cruzar el puente Maule y darse cuenta que apenas comienza la provincia de Linares, se termina la Caletera. Mire qué interesante eso que nos está diciendo Cristóbal. Cuando vienes pasando el puente Maule, sacaban las caleteras, sacaban estas cosas. Entonces ahí hay que ponerle ñeque a eso. Exactamente, o sea, la provincia de Linares es la única provincia que existe en el país con acceso a la Ruta 5 que no tiene caletera. Por tanto, si nosotros pensamos en la instalación de industrias a orilla de carretera, tenemos que pensar que, por ejemplo, un camión que quiere ingresar a Linares, hoy día, si es que se pasa de la entrada del peaje de Linares, la primera salida que tiene es en Miraflores, que es 8 kilómetros más allá, entonces tiene que agarrar ese retorno y son 8 más. Todo eso son costos, todo eso son necesidad de inversión. Es impresionante la cantidad de personas que no son de Linares, los que somos de aquí no, pero claro, el que viene a Linares, ya me pasé y está sonado, tiene que ir y tiene que seguir derecho hasta Miraflores y darse la vuelta. Entonces, cuando nosotros vemos los proyectos regionales y comparamos cuánta plata se está invirtiendo en Talca, Curicó versus cuánto se está invirtiendo en la provincia de Linares y también la provincia de Cauqueno, uno se da cuenta que hay una injusticia bastante importante y que también explica por qué los jóvenes de Linares, para poder encontrar trabajo, tienen que migrar muchas veces a Talca o de una u otra forma desechar la posibilidad de hacer vida también en nuestra ciudad y hacerla en Santiago. Por tanto, ahí es también donde va encontrando los desafíos que nosotros tenemos como Maule Sur, como ciudad y capital provincial, para ir enfrentando problemas como, por ejemplo, el desempleo, que es uno de los dolores más profundos que tenemos como ciudad y que ha existido históricamente. O sea, no va a existir trabajo que caiga del cielo. Es importante que nosotros lo entendamos y muchas veces cuando escuchemos a los políticos prometer determinadas cosas, también preguntarle cómo lo va a hacer. O sea, no vamos a crear 10.000, 20.000 empleos que ataquen el 10% de desempleo que existe en nuestra ciudad si no existe detrás proyectos de inversión desde el punto de vista económico y también legal que hagan frente a las razones por las cuales hoy día hace falta tanto trabajo en nuestra zona. Pero uno se empieza a conversar, conversando aquí contigo se da cuenta de algunas cosas. Una, estamos muy lejos de Santiago en términos de tiempo, la conectividad. Otra, este cuerpo normativo que no hay uno, sino que hay muchos. Otro tema que también es complejo, porque si vas a Embalsancó, a cualquiera de nuestros sectores de Palmilla, hay un tiempo. Los caminos se han mejorado un poco, pero la locomoción en sí misma, todas las personas ya les es un problema. El Longaví en toda nuestra zona. Exactamente. Aquí entramos a otro de los... Cuando a mí me preguntan cuáles son los grandes problemas del Maule Sur, Raúl, yo siempre digo 3. Primero, lo que nosotros estamos hablando, la necesidad de que exista un fortalecimiento de la actividad agrícola. Yeah. Lo segundo, que nosotros avancemos en una modernización de cosas tan básicas como, por ejemplo, la existencia de un plan de alcantarillado que permita terminar con las cifras de personas que hoy día viven sin alcantarillas, que siguen estando por encima del 35% en la provincia, que es una cuestión increíble. Y por último, la conectividad rural. Y la conectividad rural en 3 sentidos: en locomoción, en asfaltos de caminos y en la conectividad del siglo XXI, que es la conectividad digital. Siguen existiendo muchas zonas
del Maule Sur, en donde no existen operadores, o si existe un bus pasa una vez al día, a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por tanto, si es que tú tienes que estar a otra hora del día en Linares, si es que vienes, por ejemplo, de Rabones en Colbún, o en Parral, si es que vienes de Villaseca en Retiro, tienes que ir a dedo, o que un vecino de buena voluntad que tenga auto te lleve, con pasajes que cuestan 3.000, 4.000 pesos. Entonces, ahí es donde nosotros también estamos planteando y estudiando la posibilidad de llegar al Congreso y proponer una ley de conectividad rural. ¿Qué significa esto? Que las 2.000 comunidades rurales que existen en Chile tengan transporte subsidiado. Te puedes decir, oye, esto suena populista, ¿cuánto dinero es? La verdad es que si nosotros vamos a las cifras del Ministerio de Transporte y analizamos cuánto se gasta en cada subsidio que se le entrega a una comunidad rural, entendiendo comunidad rural como toda aquella comunidad con al menos 50 habitantes, son entre 75.000 y 150.000 pesos diarios. Si tú a las 2.000 comunidades rurales que existen en Chile le entregas por cada día hábil 125.000 pesos, o sea, un promedio de lo que se entrega por subsidio al transporte rural, tienes anualmente 75 millones de dólares. Eso te costaría subsidiar el transporte rural al menos con un viaje al día de todas las zonas rurales de nuestro país, 75 millones de dólares. ¿Sabes tú, Raúl, cuánto gasta el Estado anualmente en el Transantiago? Y gasta un saco sin fondo, eso. 1.100 millones de dólares aproximadamente como piso. Hay muchas veces que sube de los 1.100 millones de dólares. O sea, ni siquiera con el 10% de lo que el Estado gasta en Transantiago, nosotros podríamos subsidiar todo el transporte rural. No se trata de la falta de fondos, sino poner como prioridad hoy día al campo que está tan abandonado, que exista una fiscalización real en Santiago y que se pague el pasaje para de tal manera que no siga existiendo esa injusticia. Es increíble que un 40%, no sé en cuanto a ahora, pero enorme. Yo recuerdo que trabajé un tiempo en Santiago y me subía y la verdad que siempre te da rabia porque la gente se sube, pasan los torniquetes y uno siempre pagaba y el resto, la mitad de la gente no pagaba. Sí, y es una de las tantas formas en las cuales podría financiarse un programa de conectividad rural como este. Tú sabes, por ejemplo, Raúl, que en publicidad institucional, o sea, todo lo que tiene que ver con el marketing de las actividades que salen desde el gobierno central, se gastan también anualmente 120 millones de dólares. O sea, si el Estado reduciera a la mitad su gasto de publicidad, de propaganda, de merchandising institucional, podríamos nuevamente financiar subsidio rural para el transporte en las 2.000 comunidades. Entonces, ahí pero fíjate que eso además se beneficia de Televisión Nacional, algunos de los grandes, con todo eso. Bueno, Televisión Nacional, otro saco sin fondo en donde el Estado ha ido perdiendo y perdiendo dinero, muchas veces sin sentido, porque nosotros obviamente estamos de acuerdo en la necesidad de la existencia de una televisión pública, ¿ya? Una televisión que en definitiva no sea igual a la de los otros canales, sino que tenga una mirada, una perspectiva más cultural, que atañe a los problemas reales de las personas, que sirva también como un instrumento del Estado para poder educar a las personas. Sin embargo, hoy día uno prende Televisión Nacional y se encuentra un canal como cualquier otro. Entonces, exactamente igual. Se justifica la existencia de un canal de televisión financiado por todos los chilenos, donde hoy día lamentablemente sus cargos directivos están ocupados por operadores políticos. O sea, nosotros sabemos que muy simpático podrá ser, pero el director de TVN es Francisco Vidal, que ha pasado quizás por todos los cargos posibles habidos y por haber, el ministro de Defensa, ministro, vocero de gobierno, estuvo trabajando creo que también en el Banco Estado, entonces experto en todo y a la vez en nada, ha significado que Televisión Nacional siga perdiendo plata. Entonces, nuevamente ahí es donde es necesario también que cuando exista un nuevo gobierno, que nosotros esperamos que sea el gobierno de José Antonio Kast y estamos trabajando firmemente para esto, se repiensen todas las finanzas del Estado, que no se llegue a ocupar el presupuesto y se le hagan pequeñas modificaciones, sino que se haga un presupuesto de base cero, una auditoría completa a todos los servicios del Estado que de esa forma permita saber cómo se está gastando la plata, si es que alguien se está yendo por dentro también con plata, que lamentablemente es una cuestión que en nuestro país está pasando y mucho. Ocurre demasiado. Y obviamente sancionar a las personas que hayan incurrido en esos delitos. Bueno, estamos conversando con Cristóbal García,
que es precandidato a diputado. Por esa es la figura, ¿no? Claro, nosotros sabemos que las inscripciones son en agosto de este año, así que ahí recién uno es candidato. Y en 3-4 meses todavía. Y en esos 3-4 meses muchas cosas pueden pasar, en el sentido de que yo tenía un profesor en la universidad, Raúl, que decía, los seres humanos no tenemos futuro, porque cuando uno habla de tener, está hablando de la propiedad. Yo no tengo propiedad sobre mi futuro, porque perfectamente yo puedo salir hoy día de los estudios del Canal 5 y me puede caer un rayo en la cabeza y se acabó, sí, claro, mi carrera, no solamente política, sino que mi vida. Toda la vida. Lo que tenemos es esperanza, ¿ya? Más que futuro tenemos esperanza, y esa esperanza está en, obviamente, ser candidato en agosto y después poder representar al Maule Sur en el Congreso. Escuchaba la otra vez un filósofo argentino que decía que tú te paras en un lugar, en el camino de la dirección que salgas no tienes seguridad que avanzar ni siquiera un metro. Exactamente. Entonces, todo es incierto en ese mundo, así que hay ciertas premisas y ciertas confianzas medias, ¿no? Así que esperamos que ahí en agosto avance bien el tema. Pero ahora tú vas mirando Cauquenes, Linares, sus comunas, para irte dando cuenta y nutriéndose de cuál es el principal problema y mirándolo lo más macro posible, lo que veíamos en la parte de agricultura, digamos. Exactamente, ahí es donde se hace también necesario que la campaña de cualquier político no solamente sea en esos meses que entrega el CERVEL para poder hacer propaganda legal. O sea, es importante que cualquiera que tenga ganas de representar, y no solamente representar en un cargo de elección popular, sino que la gran mayoría de los cargos que tienen que ver, por ejemplo, con el gobierno central, los distintos CEREMIS, los asesores de los CEREMIS, los directores de servicios, estén presentes en el trabajo directo con las comunidades, con las juntas de vecinos, con los dirigentes sociales. A mí me tocaba, por ejemplo, conversar hace unos meses con don Juan Méndez, que él es presidente de la Junta de Vecinos de Rabones, que es un ejemplo que yo he dado en esta conversación, Raúl, que me decía que para que existiera el único bus que viene a Linares desde Rabones, no fue ni la autoridad del Ministerio de Transportes, ni mucho menos la del gobierno regional, la que permitió que existiera el operador o que siga funcionando, sino que tuvo que ser él como dirigente vecinal y la Junta de Vecinos la que le tuvo que rogar de rodillas al operador que quizás ya no le estaba conveniendo tanto hacer el servicio porque no existía el subsidio que nosotros estamos planteando con esta ley de conectividad rural que exista, que pueda continuar esa operación. Estas cuestiones no pueden seguir pasando. La otra vez también en Colbún tuve la suerte de pasar a conocer al profesor de la escuela rural de Paso Rari, al profesor Hugo Lago, que me invitó porque estaban haciendo un bingo para financiar la construcción de cierta infraestructura necesaria en la escuela. Uno aplaude la vocación de los profesores rurales de ingeniársela para poder entregar una educación de calidad y digna a los alumnos que hoy día tienen, pero no es esa la forma en la cual es justo que se estén financiando los gastos o los recursos que son la primera piedra necesaria para la construcción de cualquier tipo de ciudad, país o comunidad, que es la educación. Nosotros hoy día estamos frente a personas que nos están gobernando, que llegaron al gobierno con 12, 13 o 15 años desde el 2016, la Revolución Pingüina, con la educación como su principal bandera de lucha. Sin embargo, hoy día cuando vemos la realidad educacional en Chile nos estamos dando cuenta que sigue existiendo una injusticia terrible en cuestiones como, por ejemplo, la que les pasa a los alumnos de la escuela Paso Rari en Colbún, o que, por ejemplo, los estudiantes hayan recibido los útiles de la JUNAEF el año pasado en octubre. Cuando ya se termine el año. ¿De qué sirve que los útiles lleguen en octubre si es que sigue existiendo esta brecha, en definitiva, esta injusticia? Entonces es muy fácil con el discurso levantar banderas de lucha, pero hoy día lamentablemente lo que vemos es una educación pública absolutamente destruida. Aquellos liceos que eran emblemáticos, por ejemplo, en Santiago, hoy día no ocupan ni de cerca los puestos que tenían antes porque fueron absolutamente desvalorizados. Escuchamos al director del INBA el otro día con unas declaraciones. Claro, y desvalorizados por la violencia adentro, se forman realmente cultivos de destrucción. Por tanto, hoy día la posibilidad que existe de poder trascender o de poder
encontrar esa movilidad social en la educación pública, que es muy propia, por ejemplo, de la época de mis papás, que uno desde la educación pública podía progresar, llegar a la universidad. Hoy día eso es cada vez menos posible, debido a que los que hablaban tanto de la educación gratuita, digna y de calidad, hoy día la tiene lamentablemente, Raúl, por el suelo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque en los paros a veces la gente dice, a ver, se fue a paro y no hicieron clase, la educación pública pasa mucho y en la otra no, pues entonces el desnivel se sigue haciendo cada vez más grave. Nosotros tuvimos un ministro de Educación hace no tantos años que señaló, Raúl, que lo que nosotros teníamos que hacer para encontrar una igualdad en el sistema era sacarle los patines a quienes hoy día estaban adelantados. Nicolás Iseguirre. Exactamente. Y hoy día lo que pasó fue que los que estaban con patines hoy día están con scooter, y los que no tenían patines hoy día están absolutamente atados al suelo sin poder encontrar una mejor educación, porque los fondos, los recursos y la autoridad no estuvo dispuesta por razones ideológicas, que partieron, por ejemplo, con la eliminación de los colegios subvencionados, con la creación de los servicios locales de educación y, por tanto, quitándole a los municipios la administración de sus colegios y entregándosela nuevamente al Ministerio de Educación, lo que va a traer como consecuencia, nuevamente desde mi punto de vista, más problemas para la educación rural, generando, por eso mismo, Raúl, mayores brechas en la educación chilena. Lamentablemente hoy día la posibilidad que existe en nuestro país de encontrar movilidad social es menor a la que existía hace 30 o 40 años atrás, cuando a personas de la generación de mis papás o probablemente de mis abuelos le preguntaban, ¿usted cree que sus hijos van a tener un mejor pasar que el que usted tiene hoy día? La mayoría respondía que sí, yo creo que mis hijos van a avanzar así como está progresando en general el país. Sin embargo, cuando me preguntan a mí, yo todavía no tengo hijos, pero en el caso de tenerlo, no te podría responder con seguridad, Raúl, si es que mis hijos van a vivir en un Chile mejor del que nosotros estamos viviendo. Entonces ahí es donde también nace y se genera la responsabilidad, el deber de poder hacer algo por el momento que Chile está viviendo, desde, obviamente, en mi caso, desde el Maule Sur, pero también es importante que existan jóvenes que vengan a reivindicar el valor de la juventud. Nosotros ahora tenemos un gobierno que llegó a los altos puestos de poder con la juventud como bandera muy importante y con una soberbia muchas veces respecto a lo que habían hecho las generaciones pasadas, y eso también es un error gigante. Uno tiene que saber reconocer que el país que nosotros tenemos, que es un país que ha sabido progresar quizás como ningún otro, al menos en América Latina, se construyó en base al trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que el camino que hacían a pata pelada o en hojota, hoy día nosotros lo podemos hacer con zapatos o con zapatillas, precisamente por el esfuerzo de construir un país mejor. Tú eres bastante joven, Cristóbal, pero sería bueno entregar este mensaje a los jóvenes de que la cosa todo no está perdida, porque de repente hay una desmotivación, que sacamos la corrupción y toda esta cosa. O sea, hay vías, distintas vías. Sí, yo creo que en momentos como este, en donde efectivamente Chile vive una crisis, y una crisis en distintos sentidos. Están las crisis más políticas, de las cuales se habla constantemente en los medios de comunicación y que nosotros recibimos por la prensa, como la crisis de seguridad, en la cual se ha restringido absolutamente la libertad para quienes somos inocentes, que tenemos que vivir encerrados, y no están encerrados quienes deberían estarlo, que son los delincuentes que hoy día tienen absolutamente viviendo con miedo a las personas, la crisis económica, que en definitiva ha significado una inflación importante y que los sueldos, si bien pueden crecer a través de leyes que aumentan el sueldo mínimo, cada vez alcanzan para menos. La crisis, obviamente, de migración. Pero hay un problema ahí con los sueldos mínimos. Conversaba estos días con un diputado, me decía, Chile es el país que tiene el sueldo mínimo más alto desde Canadá a nosotros acá en el sur, por toda América. Pero yo pienso, si no alcanza y se genera con las pymes, está un problema también. Bueno, nosotros como Partido Republicano, ahí, Raúl, hemos sabido, desde mi punto de vista, tomar decisiones difíciles pero necesarias para el país. Y hay ciertas leyes que pueden parecer muy populares, pero que nosotros hemos decidido durante este periodo legislativo rechazarlas, como por ejemplo
la ley que aumentó el sueldo mínimo, la ley de 40 horas y ahora recientemente la reforma de pensiones que dentro de su normativa traía la obligación de un préstamo obligatorio de cada uno de los trabajadores de un 1,5% al Estado. Nosotros tenemos que pensar que en un periodo de 2 años, se le puso por encima a las pequeñas y medianas empresas un aumento del sueldo mínimo, una reducción de la jornada laboral y además un aumento en la cotización de un 1,5% al empleador. No hay pyme que pueda resistir ese aumento de gasto en tan poco tiempo. No se trata de que nosotros... Y vendiendo menos porque la gente tiene menos poder adquisitivo. No se trata de que nosotros no queramos que aumenten los sueldos o que las personas puedan pasar más tiempo con sus familias. Se trata de legislar con responsabilidad. Y hoy día lo dicen los números. O sea, el desempleo ha aumentado en Chile desde los tiempos de prepandemia en casi 2 puntos. Esto significa que han aumentado las plazas de desempleo en casi 150.000 o 140.000 trabajos, ¿ya? O sea, 140.000 o 150.000 personas que tenían empleo antes de la pandemia, hoy día no lo tienen. ¿Y por qué digo antes de la pandemia? Porque las plazas de desempleo durante la pandemia se dispararon, ¿ya? Y sobre todo para zonas como Linares, que son mucho de trabajo estacional, es importante que la gente sepa también que estas cifras se toman también por temporada, ¿ya? O sea, se compara enero de un año con enero del otro. ¿Ya? No es que nosotros pues, estemos, por así decirlo, intentando inflar las cifras de desempleo. Estas 150.000 personas sin trabajo lo están a pesar de que el gobierno, con los votos de la centro derecha también, haya impulsado el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral y una reforma de pensión. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es legislar de cara a las personas y no legislar de cara a la popularidad que yo pretendo tener. Eso se llama responsabilidad y eso se llama también asumir el cargo con dignidad. Bueno, una conversación interesante y yo creo que debemos seguir conversando más porque hay hartas cosas que ir mirando. Esto se llama La Conversa y Así nosotros conversamos de... Sí, pues ya hay muchos temas y de todo. No, y muy grata y tanto la conversación como el ambiente, Raúl, así que te agradezco. Bueno, nosotros agradecemos a Cristóbal García esta conversación y vamos a seguir conversando con hartas personas porque esa es la idea, conversar. Es por eso está en La Conversa. Así que te agradecemos que toda esta conversación con nosotros aquí en TV5. Muchas gracias y un saludo a todos quienes nos están viendo. Bueno, nosotros queremos agradecer a usted que ha estado con nosotros en esta conversación. Vamos a seguir conversando todos los días de martes a viernes sobre temas que nos interesan a todos, porque conversar, entender los fondos es algo que nos ayuda y por eso lo estamos haciendo. Gracias, Cristóbal, que estés muy bien. Nosotros le agradecemos. Mañana nos juntamos pasadito a las 11 para seguir conversando. Que estés muy bien. Muchas gracias.